Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Espíritu unido, cuenta conmigo Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. Soñando acaso Perú, que al verte unido Despertarían hoy, cuenta conmigo. Soñando acaso Perú, que al verte unido Estimada teleaudiencia, muy buenas noches. Acá mi nombre es José Antonio Belli y los estoy saludando desde TV Surimar, enviándole un cordial saludo a los directivos de esta casa televisora que han tenido a bien acogerme. ¿No? Para mí es muy grato estar nuevamente con ustedes. Pasó una semana, hoy 10 de octubre del año 2024, y definitivamente no podemos estar al margen ni hacer ningún comentario, ni dejar de hacer, perdón, ningún comentario sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Definitivamente que necesitamos, como alguien dijo por ahí, que la policía haga su trabajo. Y para esto, como he sugerido yo, necesitamos que la inteligencia, toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la DINI, toda esta inteligencia pueda volcarse a tratar de solucionar este problema de que es el sicariato y la extorsión. El país necesita que vengan inversores, que mucha gente invierta, y nadie va a invertir en este país si tenemos una larga fila de sicarios y de extorsionadores detrás nuestro. Tiene que haber una solución. La solución no se va a dar a través de leyes, sino a través de un trabajo efectivo en donde se puedan capturar a todas estas bandas que están extorsionando acá en el país. Necesitamos tener paz, tranquilidad, bienestar. Entonces, por favor, un abrazo a cada uno de ustedes. Tenemos que estar en ese sentido, y justamente este programa tiene el sentido de que quiere, a través de Informando al Ciudadano, tratar de que la gente, que ustedes puedan darse cuenta de que hay una oportunidad de que las cosas puedan mejorar y que podamos lograr un bienestar en favor de todos y todas las peruanas a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Un bienestar nacional para todos. Bueno, seguidamente, después de este comentario, de esta posición, vamos a entrar, a continuar con nuestra presentación de la semana pasada, ¿no? Y en primer lugar, ¿no? En primer lugar, vamos a presentar la diapositiva número 1, ¿no? En la cual, ¿no? Como para recordarnos el tema del título de este programa es sobre la reforma al Estado, ¿no? Y hoy día vamos a hablar sobre el Estado desobediente, ¿no? Porque lamentablemente este tema que no se haya podido lograr una adecuada reforma del Estado, ¿no? Nos lleva pues a unos resultados, de los efectos que no se haya podido lograr una adecuada reforma del Estado, ni una modernización del Estado, es que tengamos un Estado desobediente. Por favor, si vamos a la diapositiva 2, y para esto simplemente debemos recordar, como lo vamos a hacer todas las semanas, que para resolver un problema hay que darlo a conocer, hay que hacerlo visible. Justo eso es lo que está sucediendo ahora. Tenemos un problema de sicariato, tenemos un problema de extorsión, tenemos problemas que tenemos la necesidad de hacerlo posibles para que se pueda darles una solución. ¿Ok?
Dicho esto, por favor, quisiéramos ir de frente a la diapositiva 16, donde la diapositiva 16, que fue la diapositiva que nos quedamos la semana pasada, la diapositiva 16, ¿no? Es en la cual estamos informando sobre los montos en que se ha ido gastando cada año, ¿no? A partir del año, los montos de la ejecución presupuestal que ha habido, y para tal caso hemos hecho la respectiva consulta. En la consulta amigable, ¿no? Un aplicativo que pone el MEF a disposición de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, donde vamos a dar una rápida revisión de lo que fue la semana pasada la información de estos montos. Entonces, como ustedes podrán apreciar en la diapositiva, en el año 2019 se ejecutaron un poco más de 161.000 millones de soles. 2020, un poco más de 182.000 millones de soles. 2023, casi llegamos a 199.000 millones de soles. 2021, perdón. 2022, un poco más de 209.000 millones de soles. Y 2023 llegamos a gastar un poco más de 223.000 millones de soles. Siguiente diapositiva, ¿no? La diapositiva 17. ¿Por qué necesitamos modernizar al Estado? ¿Por qué? Siguiente, por favor. ¿Por qué necesitamos modernizar? Siguiente. Porque necesitamos contar con los aplicativos informáticos necesarios para controlar, por ejemplo, los anticipos de viáticos dados. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos contarlo con los aplicativos informáticos necesarios? Porque necesitamos contar con los aplicativos informáticos necesarios para controlar, por ejemplo, los anticipos de viáticos dados. Siguiente, por favor. Entonces, para entender qué es lo que tenemos que controlar, revisar, en primer lugar, hemos preparado este pequeño cuadrito para que todos ustedes, querida teleaudiencia, sepa de la magnitud de los montos que se están hablando. Como ustedes podrán apreciar, ¿no? En el año 2019, el monto de las entregas a rendir cuentas, o sea, el monto total que el sector público le dio a cada una de las unidades ejecutoras a nivel nacional al 31 de diciembre del año 2019, el monto pendiente por rendir era de 1.379 millones de soles. O sea, a lo largo y ancho del país había unidades ejecutoras que tenían pendiente su personal de rendir casi 1.400 millones de soles básicamente por los montos de viáticos que se les dio. Ahora, centrándonos en el año 2019, pero este monto de 1.379 millones, ¿será todo el monto que se dio durante el año 2019? Definitivamente que no. En este monto debe haber montos que vienen de años atrás y que al 31 de diciembre no fueron rendidos en su debida oportunidad. ¿Cuánto fue el monto en el año 2020 de estas entregas a rendir cuentas? Aumentó 1.421 millones de soles. En el año 2021, 1.626 millones en su pico más alto. 2022, entregas a rendir 1.419, y en el año 2023, entregas a rendir 1.443 millones, teniendo un promedio de 1.458 millones. Como hemos puesto acá una nota, dice, saldos al 31 de diciembre por anticipos entregados, que son viáticos, para la ejecución de las comisiones de servicios por cuenta de la entidad a nivel nacional. Pero como les he mencionado, ¿no? Como les he mencionado anteriormente, estos montos, de hecho, que no son todos los montos que se han otorgado o han quedado pendientes por rendirse al final de un año, no.
acá definitivamente hay montos, ¿no?, de anticipos otorgados en años pasados, en otros años, y que lamentablemente no han sido rendidos por las unidades ejecutoras, por el sector público a nivel nacional. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a entrar a hablar sobre el tema de el gasto que se realiza en las entidades públicas. Entonces, para esto, una cosa que debemos de tener en consideración es que la norma, tenemos el artículo 33 del decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, el decreto legislativo 1438, en donde dice que el registro de las transacciones y otros hechos económicos de las entidades del sector público es obligatorio y efectuar aplicando los procedimientos de la contabilidad a través del sistema integrado de administración financiera de los recursos públicos. O sea, no, con este artículo, el artículo 33 de este decreto legislativo 1438, es que se establece la obligatoriedad que todas las entidades públicas que manejan directamente presupuesto público otorgado a través de la ley, de la ley actual de presupuesto público, sean las entidades que usen de manera obligatoria el SIAP. Siguiente. Ok, ahora, en esta siguiente lámina, que es la lámina 21, ¿no? Podemos apreciar, quisiera presentarles, este es un cuadro que hemos obtenido a través de la información de transparencia que da el BID. El BID, acá hemos logrado sacar algunas operaciones que tiene el BID con el gobierno peruano, ¿no? Donde ustedes pueden ver que hay un número de proyectos, el número de la operación, que es el número del préstamo, no el país, que somos nosotros, el título de la operación que tiene el BID con nosotros, mejoramiento de la gestión de la finanza pública subnacionales para la sostenibilidad. El coste total es de 45,5 millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que este préstamo está en su etapa inicial y por lo tanto, como se ve acá, se ha aprobado desde el 10 de abril. O sea que este es un préstamo nuevo del BID que tiene que cumplir con una serie de condiciones previas para que la operación pueda empezar. ¿Ok? Y tenemos el siguiente préstamo, que tenemos acá el préstamo de el proyecto de transformación digital con equidad, con un monto total de 74 millones de dólares, perdón, que se ha aprobado y que está desde diciembre del año 2023, ¿no? Podemos ver acá, sí, hasta que podemos ir acá al proyecto que dice, proyecto de mejoramiento de la administración financiera del sector público a través de la transformación digital por un costo total de 92 millones de dólares y cuya fecha de aprobación de este préstamo se ha dado el 14 de julio. Como ustedes podrán ver, acá tenemos algunos, no todos, algunas de las operaciones, tanto vigentes como nuevas, que tiene el BID con el gobierno del Perú. ¿Ok? Acá también podemos hablar de acá hay una operación, reforma de modernización, ¿no? Proyecto para la consideración de la gestión tributaria de aduanera, un préstamo que ya fue cerrado en julio de 2014. Si ustedes ven, los 3 últimos préstamos que figuran acá ya han sido cerrados, ¿no? ¿Y qué significa en algunos casos que han sido cerrados? Siguiente, por favor. Acá podemos ver, este es un cuadro que hemos podido obtener de la Dirección General del Tesoro Público, que es la que lleva el control de la deuda externa.
¿no? La Dirección General del Tesoro Público es el ente rector que tiene que ver con el endeudamiento público y por lo tanto está llevando el control de los fondos que recibimos de organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, KfW, de países, ¿no? También las inversiones perdón, las operaciones financieras que hacemos que tienen que ver pues con la colocación, por ejemplo, de bonos soberanos. Todo ese rollo, todo ese tema lo ve la Dirección General de Tesoro Público, ya que hemos podido obtener un cuadro oficial del Tesoro Público donde habla, fíjese, serie histórica de desembolso por fuente de financiamiento, periodo 2010-2022, detallado por créditos. ¿Ok? En este cuadro lo que hemos hecho es a sacar una pequeña muestra de las operaciones que tuvo el BID con el gobierno peruano. Acá no están todas las operaciones del BID con el gobierno peruano, ni tampoco todas ni las del Banco Mundial. Ya hemos sacado una pequeña muestra para que podamos ver, para que podamos ver cómo ha sido la ejecución de los préstamos que el BID le otorgó al gobierno peruano. Entonces acá podemos ver que se recibió el préstamo BID 1437, que tenía que ver con la modernización del Estado y descentralización. ¿Quién fue la entidad ejecutora? La presidencia del Consejo de Ministros, y el monto del préstamo fue de 28 millones de dólares, el monto del préstamo. Sin embargo, solamente se ejecutó, ojo, esta es una fecha de corte de diciembre del año 2022. Entonces, al diciembre del año 2022 solamente se desembolsaron por parte del préstamo 10.627.000 dólares. Es decir, que no se ejecutó el 32% de este préstamo. Este préstamo, ¿no? Se recibió en el 2003 y tuvo dos montos significativos, ¿no? En el 2004 recibió 9 millones de dólares y el 2005 un millón, que son estos 10.627.000 y ya no se recibió más, ¿no? Simplemente quedó a la operación. Fíjense, después tenemos otro más, el préstamo 1482 de marzo del 2004 de la SUNAT, que de 8 millones de dólares del préstamo, solamente se ejecutaron 2 millones, ¿no? Y no se utilizó 75 millones del préstamo. Después también tenemos otro, el 1591, ¿no? Que la fecha del contrato es de febrero del año 2005, con la Contraloría, que fue un préstamo de 12 millones de dólares y que solamente se logró gastar o ejecutar 5 millones 760, o sea, se dejó de utilizar 52% del préstamo. Después también tenemos otro más, facilidad sectorial, préstamo 1696, facilidad sectorial institucional para la mejora de la calidad de la gestión y el gasto público, que este es del mes de la Unidad Coordinadora de Préstamos Sectoriales, se pidieron 5 millones y no se ejecutó el 73%. Después tenemos este préstamo que es muy importante, por eso que le hice un rato sobre el SIAB, el préstamo BID 2445, modernización del sistema de administración financiera para mejorar la ejecución del préstamo, perdón, para mejorar la ejecución y rendición de cuentas, el famoso SIAF2, que lamentablemente el SIAF2 no logró culminarse a pesar del importante monto que se desembolsó por parte del banco, del BID. Casi 16 millones y medio de dólares se ejecutaron de ese préstamo y el saldo no utilizado fue de 18 millones de dólares. Pero logramos tener el SIAF2, se empezó a utilizar, se trabajó con el SIAF2, definitivamente que no. O sea, este fue un préstamo que culminó, pero que no hubo
no hubo un logro, no hubo un resultado. Después, fíjese, tenemos el préstamo 2703, ¿no? De 20 millones de dólares. Acá también, fíjense, de octubre del 2012, ¿no? Se recibió 9,5 millones de dólares, no se utilizó 10 millones y el importe no gastado fue de 52 millones de dólares. O sea, tampoco se ejecutó todo el préstamo. No entendemos, no sabemos bien las razones por cuales no se cumplió con el 100%. Después tenemos otro préstamo, el 2991, Sistema Integrado de Gestión de Planillas, préstamo por un monto de 10 millones de dólares, solo se recibió 800, casi 880.000 dólares y el préstamo quedó cerrado. Tenemos otro más, mejoramiento de la inversión pública. Bueno, que que entenderíamos que es de, fíjese, este es el préstamo 4428, ¿no? Que entenderíamos este 4428 que está en ejecución. No sabemos, puede estar en ejecución. Se ha ejecutado solo el 72, solamente se ha ejecutado el 28%. Tenemos otro más de mayo con OCSE, ¿no? Que también tendríamos de estar en ejecución, ya que no se ha gastado el 60% del préstamo. Tenemos uno en la Contraloría, ¿no? Que se ha ejecutado casi 51 millones de dólares a diciembre del año 22. Tenemos otro con la SUNAT de febrero del 2019, ¿no? Que hasta el momento no se ha ejecutado el 75%, pero entendemos que está en ejecución. Y tenemos otro que es el préstamo 5301, que justamente es el préstamo que es el SEAF 3. De julio del año 2021, este préstamo de 74 millones de dólares y por los cuales se ha desembolsado solamente casi 1 millón de dólares, o sea, recién está en su iniciación, ¿no? Y esperamos, este es el préstamo 5301, cuyo producto final debe ser la versión mejorada y actualizada del SEAF 3, ¿no? Queremos hacer una pausa, por favor, hagamos una pausa. Tenemos la pausa, por favor. Cuenta conmigo, Perú. Cuenta conmigo, que donde quiera que esté, yo te bendigo en la eterna gratitud de haber nacido sobre tu suelo, Perú. Cuenta conmigo en todo tiempo, Perú. Cuenta conmigo. Te doy mi amor, mi vivir. Toma mis manos. Todos tus hijos, Perú, somos hermanos. Y es necesario por ti vivir unidos. Cuenta conmigo, Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Despertarían hoy. Cuenta conmigo. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Despertarían hoy. Cuenta conmigo.
Estimada teleaudiencia, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por todos los jueves estar junto con nosotros, ¿no? Entonces ahora nos toca hablar de una ley que yo le he denominado la ley de la desobediencia pública. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la ley de la desobediencia pública? Es la ley de control interno de las entidades del Estado, la ley 28716, una ley que fue dada en abril del año 2006, ¿no? Ley de control interno de las entidades del Estado, ¿ok? Y esta ley, ¿no? Esta ley, ¿cuál es el meollo del asunto de esta ley? En primer lugar, esta ley fue auspiciada por la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República le presentó esta ley al Congreso para que pudiera ser aprobada y se convirtiera en una ley y que las entidades del sector público pusieran acá a hacer esto, ¿no? Establecer sus normas de control interno. Ese era el objetivo de esta ley. Entonces, si nosotros vamos, perdón, quisiéramos ir, por favor, hasta la diapositiva 30. Vayamos hasta la diapositiva 30, porque la diapositiva 30 es la diapositiva del meollo del asunto, ¿no? Porque en la diapositiva 30, artículo 10 de esta ley 28716, establece en su tercer párrafo que ¿qué dice esta ley? En primer lugar, perdón, que la Contraloría va a dar una serie dice que la Contraloría dicta la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno de las entidades del sector, de las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación. Dicha norma constituye lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de su actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, personal de obras, sistema computarizado y valores éticos, y entre otras. O sea, para que las entidades públicas puedan cumplir con sus normas de control interno, era requisito que la Contraloría dicte la normatividad, ¿no? O sea, la Contraloría iba a dar las herramientas necesarias para que cada entidad pública pueda implementar sus propias normas de control interno. Entonces, si nosotros vemos el tercer párrafo de este famoso artículo ley, dice, a partir de dicho marco normativo, o sea, a partir de las normas que la Contraloría entregue a todo el sector público, los titulares de las entidades están obligados a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que deben ser concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloría General de la República. Es decir, que la Contraloría daba estas normas y después las entidades públicas, cada una, en base a estas normas, tenía que emitir sus normas específicas aplicables a su entidad. Este ha sido el problema esta fue la situación problemática. Entonces, ¿qué sucedió? Que este artículo del artículo 10 tuvo un párrafo que se incorporó en donde finalmente a través de un decreto de urgencia, ¿cómo se llama? El gobierno, ¿no? Si vamos por favor si vamos a la diapositiva 33, si vamos a la diapositiva 33, ¿qué
qué dice la diapositiva 33 en la parte de amarillo? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después en el año 2009, después de casi 3 años que se había implementado la ley 28716 y que no había habido tenido, y no había tenido grandes avances en su implementación por parte de las entidades del sector público? Entonces, ¿qué sucedió? Que el gobierno, a través de un decreto de urgencia, indicó que, miren lo que dice la parte que esta ley 2816 dispone acciones de implementación simultánea en las entidades públicas, las cuales conllevan criterios de discrecionalidad inherentes a cada entidad, por lo que considerando que tal norma es de aplicación a los 3.980 entes sujetos a control, ello implica tener igual número de entes efectuando las mismas acciones sin ninguna garantía de afinidad en los criterios, lo que no se condice con los objetivos de homogeneidad y uniformidad señalados en dicha guía. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, el gobierno, saca un decreto de urgencia para modificar esta ley y donde dice que, si ustedes leen, el marco normativo y la normatividad técnica de control que dicta la Contraloría General de la República, se refiere al párrafo anterior, serán de aplicación progresiva teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, como la disponibilidad de recursos presupuestales, debiendo entrar en vigencia, ojo, miren, debiendo entrar en vigencia cuando se culmine la aprobación de todas las leyes de organización y funciones de los diversos sectores del gobierno nacional y de sus respectivos documentos de gestión, así como cuando el sistema integrado de administración financiera del sector público, versión SIAP 2, el cual incluirá el módulo de evaluación de control interno, esté implementado en los 3 niveles de gobierno. Fíjense, en el año 2009 se estaba indicando que estas normas de control interno iban a tener que realizarse de aplicación progresiva y que finalmente se iban a terminar todo este tema de control interno cuando en el SIAP 2 se hubiese implementado, ¿no?, el famoso módulo de evaluación de control interno. Y la pregunta es, ¿se culminó el SIAP 2? Como nosotros vimos anteriormente, el SIAP 2 no se terminó, lamentablemente no se terminó. Entonces, ¿qué pasó? Si nosotros regresamos a la diapositiva número 23, ¿no? Miraremos en la diapositiva 23, ¿no?, que el préstamo 2445, que fue aprobado el 2 de diciembre del 2010, se canceló. El préstamo se canceló, por lo tanto no se culminó con el módulo de evaluación de control interno que se estaba disponiendo, iba a haber en este SIAP 2 y que iba a servir para que cada entidad pública pudiera evaluar si había emitido normas de control interno necesarias, propias y útiles para cada entidad. O sea, el SIAP 2 se truncó, pero sin embargo se continuó con el tema, porque ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió después? Si vamos por favor a la diapositiva, si vamos después a la diapositiva 34, si vamos a la diapositiva 34, podemos ver que cuando el gobierno emite este decreto de urgencia, dice, las normas técnicas de control a las que se refiere al primer párrafo de la primera disposición transitoria, complementaria y final de la ley 28716
serán dictadas por la Contraloría de la República en concordancia con el nuevo texto del artículo 10 de la Ley 28716, aprobada por el presente decreto de urgencia. Entonces, las normas técnicas serán dictadas por la Contraloría. ¿Eso cuándo lo dijo este gobierno? Perdón, el gobierno de turno. El Ya, colegas, entonces, ¿qué pasó? La norma técnica de control, ¿quiénes iban a tener que realizarlas? Serán dictadas por la Contraloría General de la República en concordancia con el nuevo texto del artículo ley, en concordancia con el nuevo texto del artículo 10 de la Ley 28716, aprobado por el presente decreto de urgencia. O sea, este decreto de urgencia hace que las normas de control interno tengan que ser dictadas por la Contraloría. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Si regresamos, por favor, a la diapositiva, por favor, si regresamos a la diapositiva 30, podemos ver en la diapositiva 30, en la parte del centro, que ¿cómo se llama? Que este decreto de urgencia fue modificado. Este decreto de urgencia fue modificado con la ley 27943. ¿Ok? O sea, el cuarto párrafo de este artículo 10, donde establece, donde indica de la disposición ¿cómo se llama? De la disposición que tenía que realizar la Contraloría, ¿no? Es simplemente sustituido y dice, el marco normativo y la normatividad técnica de control que emite la Contraloría General de la República en el proceso de implementación del sistema de control interno toma en cuenta la naturaleza de las funciones de la entidad, proyectos de inversión y programas sociales que éstas administran. ¿Ok? Entonces se regresó lo anterior. Ahora, por favor, si vamos a ahora agradecería que vayamos a la... Ya, estimados colegas, bueno, ahora yo, después de lo que hemos visto, quisiera presentarles, yo he hecho lo que hice acá, como pueden ustedes ver en esta diapositiva, he hecho un resumen de la cronología de la ley 28716, ley de control interno de las entidades del Estado. Ok, acá podemos ver el tema de lo que he denominado la ley de la desobediencia pública. Y como digo acá, se ha preparado este reporte cronológico de las normas emitidas sobre esta ley, teniendo como fuente de información la publicada por la Contraloría General de la República en su página web. En ese sentido se presenta el siguiente detalle. Las normas vigentes a la fecha son las siguientes. En primer lugar, tenemos la ley 28716, ¿no?, de control interno de las entidades del Estado. Tenemos después de esa ley, viene la resolución 320-2006, del 3 de noviembre de 2006, donde la Contraloría aprueba la norma de control interno. Después tenemos 23 de junio del 2009, el decreto de urgencia que modifica el artículo 10
de la ley 28716, el 23 de junio, ¿no? Fíjense, el 23 de junio se emite el decreto de urgencia. ¿Y qué sucede cuando se emite el decreto de urgencia en donde se modifica el artículo 10 de esta ley, ¿no? Y se dice que es la Contraloría la entidad que va a tener que dictar las normas de control interno? Resulta que prácticamente durante 2 años no se hizo nada, nadie hizo nada, ninguna entidad pública no hizo nada. ¿Y qué sucedió? Que que el 9 de julio del año 2011 se emitió la ley 29743. Ojo, la ley 29743, emitida por el Congreso, que modifica el artículo 10 de la ley 28716. O sea, y regresa a lo anterior, como lo hemos visto anteriormente. O sea, hemos tenido un decreto de urgencia que modifica el artículo 10 y 2 años después tuvimos una ley que modifica este mismo artículo. 2 años más. O sea, ya habían pasado 5 años desde que se emitió la ley 28716 y el avance prácticamente había sido cero. De ahí pasamos al 17 de mayo del año 2019. 17 de mayo, bonita fecha porque el 17 de mayo es cumpleaños de mi señora madre. ¿Y qué sucedió el 17 de mayo del año 2019? Se emitió la resolución de Contraloría 146-2019 CG, ¿no? Donde dice, aprueba la directiva 006-2019, implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, aplicarle a las entidades del Estado señaladas en el artículo 3 de la ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. O sea, en el año 2019, 13 años después que se había aprobado la ley 28716, tenemos una directiva para poder implementar esta ley. Después de 13 años, la Contraloría emite un documento para que se pueda implementar esta ley. De ahí vamos a diciembre del año 2019, 24 de diciembre, víspera de Navidad, ¿no? En donde se emite la resolución de Contraloría 409 e implementa el sistema de control interno en algunas entidades como Banco Central de Reserva, Petroperú, la Superintendencia de Banca de Seguros y el FONAFE. ¿Ok? O sea, saca una resolución para estas entidades que estaban al margen de la ley. No estaban en la ley, ¿no? Porque la ley hablaba de las entidades del Estado, pero no las que estaban en la ley. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Y como ustedes verán, después viene la emisión de la resolución de mayo el 7 de mayo del 2020, hay una resolución de Contraloría a la 130, en donde modifican la directiva del BCR, ¿no? Del BCR, Petroperú, a las AFP y todo lo demás, y la de FONAF. Después viene una de marzo del 2021, resolución de Contraloría 093-2021, en donde nuevamente modifican la directiva 06-2019, que tenía que ver pues con el BCR, Petroperú, las AFP, las entidades del FONAFE. Perdón, de ahí vamos a 9 de marzo del 2022, donde nuevamente hay una resolución de la Contraloría, la
la 095/2022, que también modifica una vez más la directiva 006/2019, que ya hemos visto anteriormente, que tiene que ver con estas OFO, estas otras formas organizativas que tiene el Estado. Siguiente diapositiva, por favor, que estamos en la última diapositiva. Veamos la última diapositiva, en donde nuevamente en febrero del año 2023, o sea, hace poco más de un año, nuevamente la directiva 006/2019, que tenía que ver con la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, que en este caso es especial para Petroperú, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? El FONAFE nuevamente sufre una, una modificación más, ¿no? Y como dice acá, complementariamente en las leyes anuales mal denominadas de presupuesto del sector público, se establecieron los plazos a las entidades de Estado para implementar su sistema de control interno. O sea, perdón, cuando estamos hablando acá de las leyes anuales de presupuesto del sector público, hemos hecho este comentario porque si nosotros vemos todas las leyes anuales que se ha hecho de presupuesto del sector público, resulta que de las más del articulado de más de 100 artículos, los que tienen que ver directamente con las normas de la ejecución del presupuesto, los montos y todo lo demás, la responsabilidad de los gobiernos regionales, gobiernos nacionales, no, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos distritales, no, salvo son 20 o 30 artículos cuando más, y el resto son disposiciones de otro carácter que no tienen que ver directamente con la ley anual de presupuesto público. Por lo tanto, yo estaba planteando que sería bueno que esta ley denominada, mal llamada, de presupuesto público, debería llamarse ley anual, debería llamarse la ley anual de asignación de recursos públicos. Creo que sería un nombre más correcto para este tema, porque en esta ley de presupuesto público, como les he dicho, se están viendo cosas totalmente distintas, diferentes a una adecuada asignación de montos para la ejecución de los préstamos de las entidades públicas. ¿Ok? Ese es mi punto de vista, que yo ojalá, justo aprovechando, estamos en el mes de octubre, ya el siguiente mes se estará aprobando la ley de presupuesto del sector público, la ley anual de presupuesto del sector público para el año 2025, y sería muy importante que la nomenclatura de esta ley fuera aprobada. No, sería muy importante cambiarle el nombre. Entonces, ¿qué sucede acá, estimados colegas, para culminar con este tema de la cronología, ¿no? Resulta que el 6 de diciembre del año 2015, con la norma legal, la ley 3372, la ley anual del presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, en su disposición complementaria final, 53ª, o sea, en la disposición 53, ¿no? Se extendió el plazo para implementar el sistema de control interno en las entidades del sector público. O sea, una norma que se dio en abril del año 2016, ¿no? El Congreso le da un plazo adicional
para que se pueda implementar con esta ley, se puede implementar esta ley. Y le da hasta el 31 de diciembre del año 2018. Fíjense, la ley era la ley anual del presupuesto, ley anual del presupuesto del sector público para el año 2016. En esa ley de diciembre del año 2015 se le da plazo al año 15, año 16, 17, 18. Se le da 3 años al sector público para que el sector público pueda implementar esta ley. O sea, la ley del año 2006 tiene un plazo generoso del Congreso de la República para que sea en el año 2015, se disponga que tienes 3 años hasta diciembre del año 2018 para que lo puedas culminar. Pero ¿qué sucede cuando llegamos al año 2018? Nos encontramos lamentablemente con la ingrata sorpresa que muchas entidades públicas, por no decir todas, pero muchas, todavía no habían implementado sus normas de control interno, su sistema de control interno. Muchas entidades públicas. Estamos hablando ya diciembre del año 2018, cuando ya se vencía el plazo grande que le dio el Congreso para que finalmente todo el sector público cumpla con la presentación de su sistema de control interno. Como dije yo inicialmente, esta ley 28716 es la ley de la desobediencia pública. Entonces, en la ley 3879, que fue la ley para aprobar el presupuesto del año 2019, nuevamente el Congreso le da una ampliación de plazo, ya no yo diría de manera totalmente desmesurada, fuera de tono, sin que creo yo se hayan analizado correctamente las situaciones por las cuales este sistema de control interno no fue implementado en su debida oportunidad. ¿Y qué sucede? Que el 6 de diciembre del 2018, cuando sale publicada la ley 3879, la ley anual del presupuesto del sector público para el año 2019, se coloca en esta ley anual una disposición complementaria final, la 122ª, o sea, la número 122, y se decide darle otro plazo generoso a las entidades públicas. Se le da el nuevo y último plazo, que ha sido el 30 de junio del año 2020. O sea, se le dio finalmente 14 años a todo el sector público para que pudiera cumplir, ¿no?, con establecer su sistema de control interno en todas las entidades públicas. 14 años. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se cumplió en su debida oportunidad? ¿Qué pasó? Entonces, yo a manera de ensayo podría indicarles que el gran factor que tiene que ver con la desobediencia pública y tiene que ver con la reforma del Estado que no se hace y la modernización del Estado que tampoco se hace, es lamentablemente el cambio permanente personal. Tenemos un cambio permanente personal, tanto de ejecutivos, ¿no?, jefe de áreas, es decir, todos los años y a cada momento cambiamos a esta gente. Y lamentablemente no tenemos institucionalidad, no tenemos gente no tenemos personal que sepa cumplir adecuadamente con sus responsabilidades dentro de una entidad. ¿Y por qué?
porque en estos momentos se entienden que posiblemente podrán estar 5 meses, 6 meses, y que vendrá después otro jefe con otras ideas, ¿no? Sin revisar y darse cuenta de justamente todos estos datos y de esta información que el sector público requiere para mejorar día a día su información. Estimados colegas, estimados amigos, estimados compatriotas, espero que esta reunión de esta noche, que este programa de esta noche les haya servido a ustedes para sacar algunas conclusiones de cómo el sector público se sigue manejando. Si nosotros no resolvemos el tema de la reforma del Estado, que implica la modernización del Estado, que implica a su vez una serie de aplicativos, ¿no? Otro aplicativo que ya se lo mencioné anteriormente, por ejemplo, es este aplicativo, ¿no? Este aplicativo que se los mostré, diapositiva 19, por favor, para terminar, 19, en donde podemos ver, miren los miles de millones de soles que no se están rindiendo cuenta porque las entidades públicas no llegan a un nuevo control. Tuvimos de saldo 1.379 millones al 31 de diciembre del año 2019 y al 31 de diciembre del año 2023 estamos en 1.443 millones. Sin modernización del Estado, sin reforma del Estado, nunca podremos solucionar, por ejemplo, estos montos tan importantes, no tan significativos, pendientes por rendir por entidades del sector público a lo largo y ancho del país. Estimados colegas, buenas noches, un buen fin de semana y hasta el próximo jueves. Cuenta conmigo, Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Despertaría al oír, cuenta conmigo. Soñando acaso, Perú, que al verte unido Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta.